Y si os dijera, hermanos, que el día de Fátima ya pasó, y que si no colocasteis el rosario en vuestra puerta, ni flores blancas en vuestro altar, ni agua bendita en vuestro hogar, habéis dejado abierta una grieta espiritual que aún puede ser reparada hoy mismo. El padre Leopoldo Mandich, confesor silencioso de almas quebradas y protector de quienes se sienten lejos de la gracia, escribió en una de sus notas más íntimas: no todos oran a tiempo, pero quien reza desde la herida aún puede ser sellado con la paz. Este mensaje no es para los devotos de costumbre, es para vosotros, hermanos, que tal vez olvidasteis el 13 de mayo, el día de Nuestra Señora de Fátima, y que os sentís culpables por no haber consagrado el hogar como se debía. Hoy descubriréis cómo restaurar esa protección con vuestro rosario, cómo santificar vuestro ambiente incluso después del día de Fátima, y por qué el padre Leopoldo insistía en que los actos de fe más humildes, aunque tardíos, pueden mover el corazón de María. Abrid vuestro interior, escuchad sin distracciones, porque lo que compartiré no es superstición ni costumbre popular, es una enseñanza católica, profundamente espiritual, sellada por el padre Leopoldo Mandich, un santo poco conocido mundialmente, pero que fue canonizado por San Juan Pablo II en 1983. El padre Leopoldo dejó este camino para las almas sencillas, un acto reparador que aún podéis realizar con vuestras propias manos. Si creéis en el poder del rosario para proteger y restaurar, escribid en los comentarios: con mi rosario, el cielo me protege. Y antes de comenzar, demostrad que vuestra fe sigue viva. Dad like si queréis que María cubra vuestro hogar con su manto. Y suscribíos si deseáis aprender esta enseñanza que muy pocos conocen. Hermanos, no sabéis cuántas veces, en el silencio de su confesonario, el padre Leopoldo escuchó estas palabras susurradas con vergüenza: Padre, me olvidé, me distraje, no recé, no hice lo que debía. No eran confesiones de crímenes visibles, sino de omisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, pero que en el plano invisible abrían puertas que no deberían haberse abierto. Vosotros bien sabéis a qué nos referimos. Ese tipo de descuidos que el mundo no juzga, pero que en lo espiritual se convierten en fisuras. Así ocurrió el 13 de mayo con muchas almas buenas, madres, abuelas, esposas devotas que aman a la Virgen, pero que ese día no encendieron la vela, no colocaron el rosario, no dijeron el Ave María, no por rebeldía, sino por cansancio, por olvido, por distracción. Y luego vino la culpa, una culpa silenciosa, de esas que no se ven, pero que pesan en el alma como piedras frías. El padre Leopoldo, consciente de que la mayoría de las heridas espirituales no vienen de la maldad, sino del descuido, escribió una enseñanza breve, pero luminosa. Cuando el alma no llega a tiempo, debe arrodillarse más hondo. Es decir, hay una forma de reparar, de consagrar incluso fuera de fecha, de cubrir lo que quedó expuesto. No todo está perdido si se actúa con fe. Os contaré lo que ocurrió con Eugenia, una mujer de Guadalajara, México, viuda desde hace 5 años. Mantiene un pequeño altar en su sala con una imagen de Fátima que heredó de su madre. Todos los años, sin falta, el 13 de mayo coloca un ramo de azucenas, rocía el hogar con agua bendita y reza el rosario completo. Pero este año, su nieta cayó enferma de repente y todo se le olvidó. Se dio cuenta esa misma noche, cuando vio la fecha en su calendario, 13 de mayo. Cayó de rodillas llorando, sintiéndose culpable. Esa noche, soñó con una luz blanca entrando por su ventana. Al día siguiente, encendió la vela que solía prender cada año, rezó con el rosario en la mano y en medio del llanto pronunció estas palabras que escuchó en su interior: aunque no llegaste a tiempo, yo aún puedo entrar. Su nieta se recuperó a la semana siguiente. Ella no atribuye el milagro a una fórmula,
sino a la fe que volvió a nacer en medio del retraso. Hermanos, el padre Leopoldo tenía una visión precisa sobre estos casos. Dios no ignora el descuido, pero valora el arrepentimiento inmediato. Por eso, esta parte del mensaje no es para castigaros por lo que no hicisteis, sino para mostraros lo que aún podéis hacer. A lo largo de sus años en el convento capuchino de Padua, donde permaneció más de 40 años sin moverse de su sitio, recibiendo penitentes de todo el mundo, el padre Leopoldo descubrió que los grandes actos espirituales no eran los perfectos, sino los humildes, aquellos que nacían de la conciencia de haber fallado y aún así querer reparar, como el caso de Marta, una mujer de 62 años de Los Ángeles, que encontró por casualidad una medalla de la Virgen en su cajón el día 14 de mayo. Se sintió removida. Había pasado el día de Fátima sin rezar, sin honrar, sin recordar. Se sintió ingrata. Entonces tomó el rosario y decidió escribir en su Biblia, al margen de una página: «Hoy, aunque no fue a tiempo, ofrezco mi corazón». Desde ese día, su oración diaria cambió. No era larga, pero era intensa, y poco a poco, su esposo, que estaba alejado de la iglesia, volvió a misa con ella. Marta dijo después: «No fue lo que hice el 13, sino lo que decidí hacer el 14 lo que transformó mi hogar». Esto, hermanos, es lo que el padre Leopoldo llamaba el rezo reparador. No es una fórmula mágica, es una actitud del alma que reconoce su pobreza, pero no se rinde. Es una forma de decirle a Dios: «No estuve donde debía, pero aquí estoy ahora». Por eso hoy os traigo este mensaje. Si no hicisteis lo debido el día de Fátima, no os apartéis, no os culpéis inútilmente. Colocad hoy el rosario en vuestra puerta. Rezad con humildad. Colocad aunque sea una flor sencilla ante vuestra imagen mariana. Y decid esta oración con el corazón: «Madre de la reparación, aunque no te recibí cuando viniste, te abro la puerta hoy. Sella mi casa con tu luz, cubre a los míos con tu manto, y haz que mi fe tardía sea aún grata ante los ojos del Señor». Esta oración no viene de ningún libro. Nació de lo que el padre Leopoldo habría enseñado si estuviera sentado con vosotros hoy, en vuestra cocina, escuchando vuestros silencios. Porque ese era su estilo: no hablar mucho, pero decir lo que el alma necesitaba. Él sabía que no todas las madres son perfectas, que no todos los hijos recuerdan las fechas, que no todas las casas están preparadas para lo invisible, pero también sabía que el cielo no desprecia al que regresa con un corazón roto. Así que, hermanos, si aún tenéis el rosario en la mano y la voluntad encendida en el alma, estáis a tiempo, porque lo que protege no es el calendario, es la fe activa. Hermanos, hay algo que debéis entender. El rosario no es una cadena de cuentas, es una cadena de protección. Cada Ave María que pronunciáis con el corazón forma un nudo invisible entre vuestra casa y el cielo. Así lo creía el padre Leopoldo Mandić. Para él, el rosario era una muralla espiritual, no solo una devoción, y por eso insistía en que fuese colocado en los lugares visibles del hogar. El rosario en la puerta no es un símbolo, es un sello, decía. Y aunque el 13 de mayo ya pasó, aún podéis sellar vuestro hogar hoy, si lo hacéis con arrepentimiento y con fe. Os contaré lo que vivió Clara, de 67 años, en Cusco, Perú. Ella había perdido a su esposo en enero y apenas tenía fuerzas para levantarse. El día de Fátima no preparó nada. Su altar estaba apagado. El rosario colgaba sin uso. El 14, al despertarse, vio que su nieto pequeño había tomado ese rosario viejo y lo había colgado en la puerta de su habitación. Clara lloró al ver aquello. Era como si el cielo le recordara que aún podía hacerlo. Se levantó, encendió una vela, colocó un pañuelo blanco y rezó el rosario sola, de pie, frente a la Virgen. Esa noche, por primera vez en meses, pudo dormir en paz. Dijo después:
El rosario en la puerta no me protegió por la fecha, sino por la decisión que tomé al día siguiente. Así es como actúa Dios. No exige puntualidad perfecta, sino fe verdadera. El padre Leopoldo lo comprendía profundamente. Él mismo decía que muchos de los que llegaban tarde a la confesión eran los que recibían mayores gracias porque venían con el alma desgarrada, con las defensas caídas, con el corazón abierto. Por eso, hermanos, no os dejéis vencer por la culpa del olvido. Si el rosario aún no cuelga en vuestra puerta, hacedlo hoy. Si las flores aún no están en vuestro altar, buscad aunque sea una hoja viva y colocadla con ternura. Dios no espera grandeza, espera entrega. Leticia, una mujer de 72 años en Veracruz, escuchó este mensaje en una misa grabada días después del día de Fátima. Se sintió removida. Tenía miedo, porque durante el mes de mayo no había podido rezar. Su hijo estaba en el hospital, y su mente no daba para más. El 17 de mayo, con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a su cocina, el único lugar donde podía estar sola, y encendió una vela en una taza blanca. Dijo: «Madre, perdóname, pero estoy aquí». Luego colocó el rosario en el picaporte de la puerta y dejó que la vela se apagara sola. Esa noche, sintió por primera vez que su oración no había sido rechazada. No necesitó milagros espectaculares. Solo supo en su interior que ya no estaba sola. Dijo después: «El rosario fue mi escudo, aunque llegué tarde al combate». Hermanos, el rosario no solo protege contra peligros visibles, protege contra la tristeza, contra la desesperanza, contra los pensamientos que ciegan. Por eso el padre Leopoldo recomendaba rezarlo incluso cuando no se sentía nada. Él mismo lo decía: «Quien reza en frío está encendiendo el carbón que un día calentará su alma». ¡Qué sabiduría! ¡Qué ternura de santo! Él no hablaba de devoción sentimental, sino de fidelidad espiritual. No importa si no sentís fervor, no importa si os cuesta concentraros. Colocad el rosario, tomadlo entre vuestras manos y comenzad con un solo Padre Nuestro. Si lo hacéis con humildad, la gracia vendrá. Y hay algo más. No subestiméis el poder de consagrar el hogar con signos sencillos. Colocar el rosario en la puerta no es una superstición, es una señal visible de fe que los ángeles reconocen. El altar con flores, por modesto que sea, es un jardín para María. El agua bendita en las puertas y ventanas, aún después del día de Fátima, sigue siendo eficaz, porque todo acto que se hace con fe viva llega al corazón de Dios fuera del tiempo. El padre Leopoldo también hablaba de actos de obediencia espiritual tardía, es decir, acciones que se realizan después de haber fallado, pero que valen incluso más por haber nacido del dolor y no de la costumbre. Vosotros que tal vez sentís que llegasteis tarde, que no estuvisteis preparados, que habéis fallado en algo esencial, debéis saber esto: la fe no está atada al reloj, está atada a la intención, y la intención sincera aún puede encender la luz que faltó aquel día. Recordad también que la Virgen no rechaza a los que vuelven. Fátima no fue una fecha para cumplir, fue una invitación a confiar, y esa invitación sigue abierta. Tal como decía el padre Leopoldo, María no mide las horas, mira el corazón. Por eso, hermanos, si no celebrasteis el 13 de mayo, celebrad el 14, el 15 o el 20, pero celebradlo. Honrad a la Virgen, tomad el rosario, bendecid vuestro hogar hoy, porque lo importante no es haber estado listos en el calendario, sino estar abiertos ahora al Espíritu. Hermanos, muchos piensan que la protección espiritual depende de hacerlo todo bien, de cumplir con los días, de no olvidar nada. Pero el padre Leopoldo Mandić enseñaba lo contrario, que las casas verdaderamente selladas por Dios no son las impecables, sino las que, aún en su torpeza, aman con sinceridad. Él lo veía a diario en su confesonario, madres que rezaban entre tareas,
esposas que volvían a la fe después de años, abuelas que cargaban a la familia entera con oraciones que nacían del cansancio, no de la perfección. Por eso insistía, el corazón que tiembla también es escuchado por el cielo. El día de Fátima ya pasó, sí, pero la protección de María no se cierra con la fecha, sino que se abre con la disposición interior. Vuestras casas aún pueden ser bendecidas si decidís actuar ahora. Y es aquí donde el rosario tiene una función concreta, no simbólica. El rosario colgado en la puerta no es un adorno devocional, es una proclamación silenciosa de fe. Cada cuenta, cada nudo, cada medalla, tiene un valor espiritual que no podéis imaginar. El rosario es, en palabras del padre Leopoldo, el cinturón de la Virgen que rodea el umbral del hogar. Así lo comprendió Elena, una mujer de 69 años en Medellín. No había celebrado el día de Fátima. Su esposo había estado enfermo. Había tanto caos en casa que la fecha pasó sin dejar huella. Pero días después, su vecina tocó su puerta y le regaló un rosario antiguo que había pertenecido a su madre. Elena lo tomó como un recordatorio. Esa misma tarde, lo colgó en la puerta principal y rezó un misterio en voz baja. Fue entonces cuando, sin saber por qué, comenzó a llorar. Lloró todo el rosario y dijo luego, no recé como se debe, pero recé desde mi alma. A la semana siguiente, su esposo mejoró y Elena comprendió que no fue el gesto exterior lo que protegió su casa, sino la decisión interior que lo acompañó. Hermanos, cuando colocáis el rosario en vuestra puerta, estáis haciendo una señal para lo visible y también para lo invisible. No es superstición, es fe activa, como cuando los hebreos marcaban sus puertas con sangre de cordero para ser preservados. Hoy no usamos sangre, usamos el rosario, y lo hacemos con la misma intención. Que el cielo reconozca vuestra casa como un lugar donde se honra a Dios y a su madre. El padre Leopoldo hablaba de las casas benditas como santuarios domésticos y decía que no era necesario tener una capilla, sino un rincón donde habite el respeto, la oración y el silencio. Vosotros, que tal vez no hicisteis nada el día de Fátima, aún podéis consagrar ese rincón hoy mismo. Puede ser una esquina con una imagen, una mesa con una flor blanca, un rosario colgado con intención verdadera. Eso basta. Dios no desprecia los altares sencillos, los prefiere, porque los corazones humildes son su lugar favorito para actuar. Contad lo que ocurrió con Rosario, una mujer de 75 años en Santa Ana, El Salvador. Ella había preparado todo para el 13 de mayo. Vela, flores, agua bendita. Pero ese día, su hija sufrió una crisis nerviosa y todo se desmoronó. No hubo rosario, no hubo oración, solo caos. Pasaron 2 días y Rosario, en silencio, sintió que debía reparar el olvido. A la madrugada del día 16 se levantó sola, encendió una vela frente a una pequeña imagen de Fátima que tenía en su cocina y rezó llorando cada Ave María. Su oración no fue perfecta, pero fue verdadera. Al terminar, colocó el rosario en la puerta principal y dijo: Virgen María, aunque me perdí tu fiesta, no quiero perder tu presencia. Desde entonces, cada visitante que entra en su casa toca ese rosario y guarda silencio. Rosario dice: no celebré el día de Fátima, pero desde ese día, Fátima vive en mi casa. Esto es lo que el padre Leopoldo llamaba la fe que repara. No es una fe de calendario, es una fe de corazón contrito. Y esa fe, hermanos, vale más que 1000 actos exteriores. Porque no se trata solo de lo que hacéis, sino de lo que ofrecéis interiormente mientras lo hacéis. Por eso, os repito, si el 13 de mayo pasó sin rosario, sin agua, sin flores, aún podéis actuar. Colgad hoy ese rosario. Decid hoy esa oración. Abrid hoy esa puerta invisible a la gracia. Porque como decía el santo capuchino,
Dios no mide el reloj, mide la sinceridad. No os dejéis paralizar por el error. No os castiguéis por lo que no hicisteis. El enemigo quiere que os sintáis indignos, pero la Virgen quiere que os acerquéis, que toméis su rosario como un puente, no como una cadena, que lo colguéis no para aparentar, sino para declarar: aquí vive una familia que aún cree en el poder de la oración. No hay casas perfectas, pero hay casas abiertas a Dios, y eso es lo que realmente importa. Hermanos, muchas veces el alma llega tarde, pero llega quebrada, sincera, sin máscaras, y eso, ante los ojos de Dios, vale más que la puntualidad externa. El padre Leopoldo Mandić conocía bien este tipo de corazones, corazones que no rezan el día que deberían, pero que rezan el día en que por fin entienden por qué debían hacerlo. Corazones que no colocan el rosario cuando todos lo hacen, pero que lo cuelgan cuando lo necesitan de verdad. Él decía: hay almas que celebran a la Virgen cuando todos la miran, y hay almas que la honran cuando nadie ve, y esas son las que ella busca. Por eso, esta parte del mensaje es para vosotras, hermanas, que aún sentís que llegasteis tarde, que habéis fallado, que no estuvisteis listas el 13 de mayo, pero que deseáis, desde lo profundo del alma, restablecer lo que quedó expuesto, porque la protección de la Virgen no depende del reloj humano, sino de la disposición del alma. El rosario que hoy colgáis con dolor tiene más valor que el que colgasteis con rutina, y eso es lo que debéis comprender. Os contaré el testimonio de Estela, una mujer de 63 años que vive en Puebla, México. Ella siempre celebraba el día de Fátima. Ponía flores, vestía de blanco, preparaba una mesa especial con velas. Pero este año, su hija no quiso participar. Le dijo que todo eso eran cosas del pasado. Estela sintió una herida profunda. No discutió, solo se encerró en su cuarto. El 13 de mayo pasó en silencio. Nada fue preparado. La casa estaba apagada. No hubo altar. No hubo rosario en la puerta. No hubo agua bendita. Pero al día siguiente, Estela tomó el rosario que había sido de su madre y lo colgó discretamente en la puerta de la cocina. Luego, frente a una imagen pequeña de la Virgen, colocó una sola flor blanca que había guardado del año anterior, ya seca. No tenía fuerza para más, pero rezó, lloró. Y en ese momento, recordó una frase que había leído del padre Leopoldo: el rosario colgado por amor tiene más fuerza que el colgado por costumbre. Desde entonces, su hija comenzó a cambiar. No de inmediato, pero con gestos pequeños, una oración antes de dormir, una pregunta sobre la Virgen, una mirada distinta. Estela dice: no celebré el día de Fátima, pero me celebró la Virgen a mí cuando menos lo merecía. Así actúa la gracia, hermanos. No se basa en lo que hacéis en el calendario, sino en lo que abrís en el corazón. El rosario es más que una devoción. Es una respuesta, una forma de decirle al cielo: aquí estoy. No fui perfecta, pero creo. Y cuando esa fe se hace acción, aunque sea tardía, algo cambia. El ambiente cambia. La atmósfera espiritual se transforma. Esto también lo vivió Carmen, en Rosario, Argentina. Tiene 70 años y hace unos días me escribió para contarme lo que le ocurrió. El 13 de mayo fue internada por una crisis de presión. Pasó el día entero en el hospital, sola, sin su rosario, sin altar, sin flores. Cuando volvió a casa, se sintió vacía. Miró la imagen de la Virgen que tiene en su sala y se sintió como una hija que falló. Pero al día siguiente, colocó una vela junto a esa imagen, rezó un Padre Nuestro y colgó su rosario en la puerta del refrigerador. Lo colgó allí porque dijo: es el lugar que más abro. Quiero que cada vez que lo vea, recuerde que María sigue aquí. Y algo en su interior cambió. Su ansiedad se fue calmando. Su cuerpo se fue recuperando, dijo. No fue la fecha, fue la decisión. El padre Leopoldo Mandić
Enseñaba que hay momentos donde Dios permite los retrasos para que comprendamos el valor de la reparación, porque cuando todo se hace por costumbre, se vuelve vacío, pero cuando se hace después de un fallo, con dolor y con humildad, se vuelve fuego. Así lo vivió él mismo. Muchos no lo saben, pero el padre Leopoldo cargaba con una cruz invisible, el sufrimiento de no haber podido regresar nunca a su tierra natal. Y sin embargo, ofrecía esa herida silenciosa como reparación. Decía: lo que no puedo hacer, lo ofrezco. Lo que me falta, lo entrego. Lo que llega tarde, lo redimo con amor. Eso es lo que estáis llamados a hacer. Redimir el olvido con amor. Redimir el descuido con entrega. Redimir el silencio con oración. Porque aunque la fecha ya pasó, el rosario sigue siendo el mismo. Y si lo tomáis hoy, si lo colocáis hoy, si lo rezáis hoy, la Virgen os mira igual que el 13 de mayo, porque ella no busca rituales perfectos, busca corazones verdaderos. Y hay un detalle que no debe pasaros desapercibido. El lugar donde colgáis el rosario importa, no por superstición, sino por significado. El padre Leopoldo decía que el umbral de la casa, la puerta principal, es un símbolo espiritual de entrada y salida. Colgar allí el rosario es un acto profético. Es como decir: por aquí no entra el mal, pero si no lo hicisteis el 13, hacedlo ahora. Aún estáis a tiempo de declarar vuestra fe con un gesto simple, pero poderoso. Y si no tenéis dónde colgarlo, ponedlo donde más os duela, en el sitio donde sentís que habéis fallado, como Carmen, que lo puso en la puerta del refrigerador, como Estela, que lo colgó en la cocina, como tantas otras, que lo guardaron bajo la almohada hasta encontrar fuerzas para colgarlo públicamente. El rosario no necesita solemnidad, solo necesita sinceridad. También debéis saber que, según los escritos del padre Leopoldo, la Virgen actúa especialmente con las almas que rezan en secreto. Él decía: el cielo honra más una lágrima escondida que 100 alabanzas ruidosas. Por eso, no tengáis miedo si nadie os acompaña, si vuestra familia se burla, si no entienden vuestra fe. Colgad ese rosario igual, rezad igual, bendecid vuestro hogar igual, porque la protección de María no depende de la aprobación del mundo, depende de vuestro sí. Como última historia de esta parte, os comparto la de Julia, 74 años, de San Antonio, Texas. Ella perdió a su esposo hace 2 meses. El día de Fátima fue para ella un día oscuro. No quiso hacer nada. Cerró las cortinas. Apagó todo. Pero el 15 de mayo, al despertar, sintió que debía abrir las ventanas. Lo primero que vio fue el rosario que su esposo usaba colgado en el respaldo de su silla. Lo tomó, lo besó y lo colgó en la entrada. Luego colocó una rosa blanca seca sobre una Biblia abierta. No dijo mucho, solo: Virgen, estoy sola, pero aún creo. Desde ese día, cada vez que alguien entra a su casa, nota una paz distinta. Julia no lo cuenta con orgullo, lo cuenta con ternura, porque no lo hizo por mostrar, sino por sobrevivir. Y eso, hermanos, también es fe. Hermanos, si habéis llegado hasta aquí, es porque sabéis que el alma también tiene sus relojes, pero el cielo no se guía por el tic-tac del hombre. Hay momentos en que la oración llega tarde según el calendario, pero a tiempo según el corazón. El padre Leopoldo Mandich hablaba con frecuencia de los actos redentores nacidos del dolor tardío, gestos sencillos que, aún no hechos en la fecha señalada, eran profundamente agradables a Dios por el amor y la humildad que los motivaban. En la lógica espiritual, no siempre gana el que actúa primero, sino el que actúa con el corazón más sincero. ¿Qué consuela más a una madre? ¿El hijo que llega puntual por obligación o el que llega tarde pero con lágrimas en los ojos y flores en la mano? Así también actúa María. Por eso no os dejéis atrapar por la voz que susurra: ya pasó, ya no tiene sentido, era el 13 o nunca.
Esas no son palabras de la Virgen, son susurros del enemigo que quiere robaros la fe que nace en el arrepentimiento. María, al contrario, abre las puertas cada vez que alguien golpea desde el fondo del alma. Y el rosario, colgado hoy, pronunciado hoy, llorado hoy, tiene poder igual o mayor que el que se rezó el 13 sin atención. En Padua, el padre Leopoldo recibía penitentes que venían tarde, después de años alejados, con historias rotas y almas desgastadas. Y a todos les repetía lo mismo: estáis aquí, y eso basta. Dios sabe cuándo llegáis. Muchos de aquellos hombres y mujeres se arrodillaban llorando, no por el pecado cometido, sino por el tiempo perdido. Y Él les enseñaba a no mirar atrás con culpa, sino hacia arriba con esperanza. Esa es la clave de esta enseñanza. No se trata de lamentar que el día de Fátima pasó sin oración, sino de actuar hoy con más entrega que nunca. Os contaré ahora el testimonio de Elvira, de 66 años, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Elvira no celebró el día de Fátima. Había discutido con su hija, su esposo estaba ausente emocionalmente y sentía que su casa era solo un techo, no un hogar. No tenía ganas de preparar el altar, ni de colocar el rosario, ni de encender la vela. Pero al ver un video devocional días después, algo en su interior se quebró. Recordó a su madre, que nunca dejaba pasar el 13 de mayo sin rezar el rosario en voz alta. Elvira fue a buscar aquel rosario antiguo que guardaba en un cajón. Lo desenredó con cuidado, lo besó, y sin decirle nada a nadie, lo colgó en la puerta de entrada. Luego, con una flor que encontró en la calle, improvisó un pequeño altar en una mesita. No lloró, solo se quedó en silencio. Dijo después que no sintió una emoción fuerte, pero que, desde ese día, su casa se sentía distinta. Su hija, sin saber por qué, comenzó a hablarle con ternura. Su esposo comenzó a llegar más temprano, y ella dice: no sé qué pasó afuera, solo sé que lo que colgué en la puerta abrió algo por dentro. Ese es el verdadero poder del rosario. No reside solo en el rezo en voz alta, sino en el acto de fe que representa. Como enseñaba el padre Leopoldo, un rosario colgado en silencio puede hablar más que 1000 palabras. El objeto físico se convierte en un sacramental vivo cuando es acompañado por la fe del corazón. Y aunque no se haya hecho en la fecha litúrgica exacta, su poder espiritual se mantiene si nace del amor y del deseo de reparación. Y es que la reparación es el verdadero centro de esta enseñanza. No basta con sentir culpa. La culpa que no se transforma en acción se convierte en peso muerto. Pero cuando se transforma en un gesto, en una oración, en un rosario colocado, entonces se convierte en redención. Como lo vivió Mireya, una mujer de 71 años en San José, Costa Rica. Ella había estado alejándose poco a poco de las prácticas devocionales. Su fe seguía viva, pero sin fuego. El día de Fátima simplemente le pasó por encima. Al ver que muchas amigas publicaban imágenes, rezaban, compartían frases marianas, sintió que algo se había perdido en ella. Pero no quiso hacer algo solo por presión. Esperó a sentir algo auténtico. 3 días después, en la noche, sin encender luces, se arrodilló en su sala con el rosario en la mano. Comenzó a rezar sola, en voz baja. Colgó el rosario en su puerta, sin decirle a nadie. Desde entonces, cada vez que entra o sale de casa, toca ese rosario con un beso. No le importa si nadie más lo ve. Dice: es mi señal. No importa si fue tarde, importa que fue de verdad. El padre Leopoldo insistía en que muchos de los milagros que presenció no fueron consecuencia de actos espectaculares, sino de decisiones simples y sinceras tomadas después de haber fallado. Porque el verdadero milagro no es evitar caer, sino levantarse con más humildad. Y es ahí donde está la fuerza de esta parte del mensaje. Vosotros, que tal vez no hicisteis lo que se esperaba el 13 de mayo,
aún podéis hacer lo que María espera hoy: consagrar vuestro hogar, restaurar vuestro altar, colgar vuestro rosario, pedir perdón, confiar de nuevo. Y sabed esto: cada vez que tomáis el rosario entre vuestras manos, aunque no lo recéis entero, aunque solo lo acariciéis con devoción, estáis activando una señal espiritual. Los ángeles reconocen esos gestos. El cielo los ve, porque el rosario no es solo oración, es protección, es señal, es consagración doméstica. Por eso no lo tengáis guardado en un cajón, no lo dejéis olvidado en una repisa. Colgadlo, honradlo, tocadlo cada vez que salgáis, y si no lo hicisteis antes, hacedlo hoy, porque aunque llegue después, sigue teniendo poder. En los escritos menos conocidos del padre Leopoldo, hay una frase que resume esta verdad: la devoción que llega con dolor, llega con más gracia. Y eso es lo que muchos no comprenden: que el rosario colgado en la vergüenza del olvido, el rosario rezado con la herida abierta, el rosario puesto en la puerta con manos temblorosas, tiene más fuerza que el que se cuelga solo por costumbre o tradición. Así que, hermanos, no esperéis otro 13 de mayo. No digáis: el año próximo lo haré mejor. Hacedlo ahora. El momento no es el que marca el calendario, es el que marca el alma. Y si vuestro corazón os está diciendo que debéis actuar hoy, no lo pospongáis, porque el cielo siempre responde al que llega con humildad, aunque llegue tarde. Hermanos, ya lo sabéis, el día de Fátima ha pasado, pero su mensaje no tiene fecha de vencimiento. María no vino a nosotros para ser recordada un solo día al año. Vino para quedarse, para habitar, para proteger. El error no está en no haber celebrado el 13 de mayo como corresponde. El verdadero error sería no responder ahora que habéis escuchado este llamado. Porque cuando el alma escucha la voz del cielo y no actúa, pierde la oportunidad de la restauración. Pero vosotros, que habéis llegado hasta aquí, no habéis cerrado la puerta, la tenéis entreabierta. Y eso basta. El padre Leopoldo Mandić, testigo silencioso de tantas batallas interiores, decía que la fe no siempre grita ni brilla. A veces, apenas susurra en medio del cansancio, del remordimiento, del silencio cotidiano. Pero ese susurro basta para que la Virgen actúe. Por eso hoy, mientras colgáis vuestro rosario, mientras preparáis una flor sencilla, mientras colocáis esa vela olvidada en una esquina, estáis diciendo sin palabras: aquí aún hay fe, aquí aún vive la esperanza. Y ese acto, aunque pequeño, desencadena una respuesta en lo invisible. Recordad lo que ocurrió con Inés, una abuela de 76 años en Monterrey. El 13 de mayo pasó dormida, no por pereza, sino porque está enferma. Nadie la visitó, nadie le recordó que era el día de la Virgen. Al día siguiente, con esfuerzo, se sentó en su sillón y encendió la televisión buscando compañía. Allí encontró un documental sobre las apariciones de Fátima. Fue como si el cielo le dijera: no me olvides, estoy aquí. Entonces, con sus manos temblorosas, tomó el rosario que tenía en la mesita de noche y lo colgó en la puerta del armario. No tenía fuerzas para llegar a la entrada, pero lo colgó igual y dijo en voz baja: Madre, sé que llegué tarde, pero no me dejes sola. Esa noche, Inés durmió sin dolor. Y al día siguiente, recibió una llamada de su hija que no hablaba con ella desde hacía meses. Inés no lo vio como coincidencia, lo vio como respuesta. Así actúa María, no desde el calendario, desde el corazón, desde lo oculto, desde donde nadie ve. Por eso no despreciéis lo que hacéis ahora. No subestiméis este acto reparador, porque mientras muchos celebran el 13 con pompa, vosotros estáis aquí, con fe renovada, queriendo reparar el olvido. Y eso, hermanos, es un tesoro espiritual, porque el rosario no solo protege lo externo, protege también lo interno. El rosario colgado no solo guarda la casa,
guarda el alma. El padre Leopoldo escribió en su diario: cuando el rosario cuelga en la puerta del hogar, también cuelga en la memoria de Dios. ¿Qué más podemos necesitar? ¿Qué otra señal de fe podría ser más fuerte que esa? Y sin embargo, muchos aún dudan. Aún piensan que no hicieron lo suficiente, que fallaron, que lo que hacen ahora es poco. No os dejéis engañar. El cielo valora más un gesto humilde hecho con fe que 100 acciones perfectas hechas sin amor. Dios no espera vuestras ceremonias, espera vuestra entrega. María no necesita ramos frescos, necesita corazones dispuestos. Hermanos, si habéis escuchado hasta aquí, es porque tenéis sed de protección, de perdón, de restauración. Y esa sed es el primer paso hacia la gracia, porque quien busca, encuentra. Y quien ora, aún tarde, abre las puertas que creía cerradas. El padre Leopoldo sabía esto profundamente. Él mismo decía: Dios abre incluso las puertas que nosotros cerramos por error. ¿Y no es eso exactamente lo que necesitamos hoy? Que se nos vuelva a abrir lo que creímos perdido. Muchos hogares están cerrados por dentro, no porque falte llave, sino porque falta fe. Pero el rosario puede volver a abrirlos, a través de la oración, de la consagración, de la presencia espiritual de María en lo cotidiano. Porque la Virgen no quiere casas perfectas, quiere hogares vivos, donde se la reciba, aunque sea tarde, aunque sea con una vela usada, con un rosario antiguo, con una flor solitaria. Eso basta. Eso conmueve al cielo. Y ahora, antes de cerrar este mensaje, permitidme agradeceros. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por escuchar con el alma. Gracias por permanecer hasta aquí, con humildad y deseo verdadero de restauración. El solo hecho de haber quedado hasta el final de este video es en sí mismo un acto de fe, una forma silenciosa de decirle a Dios: no quiero vivir en la indiferencia. Y eso, hermanos, es valiosísimo. Os invito ahora a actuar. No mañana, hoy. Tomad el rosario, colocadlo en vuestra puerta, en vuestro altar, en vuestro rincón de oración. Aunque sea tarde según el mundo, sabed que sigue siendo a tiempo según el cielo. Y si queréis compartir este acto con otros, hacedlo, porque hay muchas almas, muchas mujeres, muchos hogares que también lo olvidaron y aún están a tiempo. Si este mensaje os ha tocado el corazón, dejadnos un comentario escribiendo: aunque llegué tarde, colgaré mi rosario hoy. Dad like si deseáis que el manto de María cubra vuestra casa con luz. Y suscribíos si queréis seguir recibiendo enseñanzas espirituales profundas como esta, guiadas por el testimonio del padre Leopoldo Mandić y el amor de la Virgen. Que la paz de Dios y la protección de Nuestra Señora de Fátima entren en vuestro hogar como una brisa de consuelo, perdón y restauración. Os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.